tardes a todos los presentes. Vamos a tener la tertulia Pedro de Vega el Rey, correspondiente a esta fiesta de la Bajada de la Virgen de la Vega del año 2023. Nos reencontramos con la Casa Callazo y Verde Aguilar después de la pandemia, que nos obligó o bien a no celebrarse. Se hizo el vídeo por la Concejalía de Cultura. En su momento, el año pasado, fue en el Templo de Santiago, y ya pues hoy emocionados llegamos aquí al aula magna de esta casa que nos acoge. Sean bienvenidos en nombre del director de la escuela, el profesor doctor Roberto Moreno Díaz, Premio Canarias de Investigación, primer Premio Canarias de Investigación, en este acto que organiza el aula de Humanidades y Sociales Celso Martín de Guzmán. Agradecemos la presencia del teniente de alcalde y concejal de Cultura y de la concejala de Recursos Humanos, don Julio y doña Idaira, así como todo el público presente. Y en especial pues agradecer a la mesa que participa en esta tarde, donde concurre también otra autoridad municipal y el teniente de alcalde, el concejal de Patrimonio Histórico, además de otras áreas, y también don Carlos Matías Ruiz Moreno. También pues me acompañan el director de los museos municipales, el municipal y concertado, el Museo Agalta de Historia de la Ciudad y el Museo Arte Sacro Santiago de los Caballeros, y aquí a mi lado el licenciado Manuel Rivero García, que es profesor pues jubilado de lengua y literatura, además de otros méritos que ahora mismo iré precisando, pues sobre todo pues al explicar, digamos, la composición de la mesa. Ya casi estamos en tiempo, lo que estaba un poco era no dar demasiado contenido antes de la hora. Pues bien, como saben, esta tertulia forma parte del programa de la Bajada de la Virgen de la Vega, una fiesta que se recuperó en 1994. La Virgen de la Vega se corresponde con la vocación de Nuestra Señora de la Encarnación, y en Galdar era una de las fiestas más importantes. Y además tenía una ermita que es una de las más antiguas de Gran Canaria, digamos, una devoción antañona, digamos, no tan antigua como la Purísima Concepción, que era Nuestra Señora, cuando solo existía una, luego pasó a ser Nuestra Señora la Purísima Concepción, pero sí estaría la Purísima, sería de primerísima generación, justo la conquista a la altura de Santiago, y más o menos también de Santa Ana y del Cristo de la Veracruz y de San Miguel, que son las devociones más antiguas de Agaldar, con lo cual estamos hablando de las devociones más antiguas de toda la comarca, y después vendrían las devociones marianas de la comarca, digamos, Nuestra Señora de Guía, la Virgen de la Encarnación o de la Vega, Nuestra Señora de las Nieves, Nuestra Señora de la Concepción de Agaete, Nuestra Señora Rosario, que luego pasó a San Matías en Arterena, etcétera. Esta fiesta pues tuvo una gran importancia durante siglos en la ermita en la Vega, decayó en el siglo XIX, cuando todo el proceso de desamortización y cuando la imagen de la Encarnación, pues ya obra de Luján Pérez, la que se venera en el templo, pues forma parte, digamos, de una devoción, digamos, más de las marianas que hay en el templo de Santiago, compitiendo con la Purísima, con el Rosario, la Virgen de los Dolores, etcétera. La fiesta fue decayendo hasta que desapareció, y por distintos avatares, pues en 1994 se recuperó, y precisamente en su programa, con un carácter estrictamente familiar, cultural, pues comienza con esta tertulia. La tertulia de Pedro de Vega el Rey complementa la otra tertulia de las fiestas principales de San Sebastián en enero, que es la de Pedro Argüello. Y esta tertulia, ¿qué sentido tiene? Pues bien, como saben, el aula lleva el nombre de Celso Martín de Guzmán,
Y estas tertulias las comenzó Celso en su casa, como tertulias particulares, como eran las antiguas tertulias de literatos, desde los huertos medicheos de los Médicis en Florencia, o las tertulias que hacía Bartolomé Carrasco de Figueroa en Las Palmas, de corte renacentista, pues se realizaban en la propia casa de Celso Martín de Guzmán. Y una vez fallecido él, justo fallece el año que se recupera la fiesta, solo estuvo presente en una fiesta de la Virgen de la Vega, y entonces en homenaje a él y para darle este contenido cultural, pues recuperamos esas tertulias que se habían realizado, un par de ellas en su casa. Es más, también va unida la tertulia a otro galdense ilustre, también hijo predilecto de nuestra ciudad, al igual que el arqueólogo promotor del Museo Parque Arqueológico Cueva Pintada, que es don Sebastián Monzón Suárez. En la primera tertulia, don Sebastián Chano Monzón, el poeta Chano Monzón, tan querido por todos, pues presentó el poema de Pedro de Vega el Rey, es decir, las princesas en la muerte de Pedro de Vega el Rey. Y además también debo decir que en esas tertulias en las primeras de Pedro Argüello se presentó la maqueta del monumento a la Guayarmina por Borges Linares. Digamos que son unos antecedentes que pensamos que eran muy importantes para que la ciudad, a través del aula, pues recuperara, digamos, esa tertulia, con lo cual no se estaba creando nada nuevo, sino se estaba recuperando algo que había ideado precisamente Celso Martín de Guzmán. Durante 2 décadas y poco más, esta tertulia ha tratado muchísimos temas. Y este año, pues, ambas tertulias pues, se han perfilado en relación a la promoción de los bienes culturales de nuestra ciudad, dado que, si bien desde el Cabildo se están celebrando las efemérides de los 50 aniversarios con la marca 50 BIC, y ya hemos celebrado unos cuantos. En el 2021 el correspondiente fue la Ermita de las Nieves en Agaete. El año pasado fue el correspondiente con la Cueva Pintada en Gáldar y con 4 puertas en Telde, con un simposio que ya estamos preparando las actas donde se van a publicar todas las ponencias que se presentaron en este pequeño congreso. Y este año, en lo poco que llevamos de año, pues ya se ha celebrado el seminario Espacios Arqueológicos y Paisajes, que se ha celebrado en San Bartolomé de Tirajana por Arteara, en Agüime por Balos, en Telde por Tufia y en Agaete por Meipés. Todos en relación al 50 aniversario de Sopí. Ahora ya, la próxima semana se presentará el último fasto que celebraremos este año desde el Cabildo con el 50 BIC, que es el conjunto histórico de Vegueta. Celebramos en Gran Canaria 50 años del primer conjunto histórico que se declaró en Canarias. Tengan en cuenta que es mucho más antiguo que el más paradigmático, el mismo que es el de la Laguna, porque es patrimonio de la humanidad. Pero la diferencia de años que separan la declaración de Barranco de Abajo con la Laguna son poquitos. Digamos que Vegueta le aventaja muchísimo a la Laguna y también a Barrancondo, que celebramos hoy. Vegueta ya va por 50. Entonces se presentará la semana próxima, pero se desarrollarán las jornadas, lógicamente, en Las Palmas, porque si los anteriores se celebró cada uno en su municipio, pues ahora le toca Las Palmas. Y va a tener un contenido más marcado de historia del arte. No podrá participar todo el mundo porque siempre hay gente que no puede. Algunos profesores ya, que han sido profesores de algunos de los que estamos aquí dentro, pues ya tienen su edad o ya no vienen, son de otras islas, pero les puedo anunciar que hemos invitado en torno a cerca de 50 conferenciantes para celebrar el 50 aniversario del barrio de Vegueta. Con lo cual, digamos, estarían todos los que han estudiado de la Universidad de La Laguna, de la Universidad de Las Palmas, y otras personas que no son profesores universitarios, pues también gente que no está en la universidad y que tiene una aportación tan o incluso más importante que los que sean profesores universitarios, pero todos están invitados. Por tanto, estén atentos a la pantalla, digamos, porque en el mes de mayo, en distintos espacios de Vegueta, el CAN, el Museo Canario, la Casa de Colón, la propia catedral
y ahora me falta uno, también el propio ayuntamiento, pues serán los espacios para estas conferencias. En otro orden de cosas, pues los que no cumplen 50 años, pues hay municipios, en este caso el único que conocemos de la isla, que es Gáldar, que está celebrando los que celebran 40 y los que celebran 30. Ya celebramos 40 en la tertulia Pedro de Argüello, en San Sebastián, y se le entregó la placa, para que la placa PIC, hay una placa oficial del Gobierno de Canarias que dice PIC Canarias, ya que se colocó en el 50 PIC la correspondiente a la cual ha pintado, lo mismo todos los lugares que les comenté la tiene, pero los municipios que por cuenta propia celebren no 50, porque los 50 los celebra el Cabildo, 40 o 30, pues también se les facilita la placa. Entonces, ahora mismo no las tenemos sobre la mesa, pero ya están en Gáldar y ahora tiene el ayuntamiento para colocarlas en estos bienes que han cumplido hoy, en este que estamos 30 años, y Botija, que ya lo celebramos en el mes de enero. Pues con respecto a Botijas, pues va avanzando todo lo que es la renovación de su cerramiento, digamos, ya lo habíamos adelantado. Está se encargó el proyecto, se redactó, se entregó, se aprobó en la Comisión de Patrimonio y ya estamos con la licitación para hacer el nuevo cerramiento de Botija, porque el anterior estaba en un mal estado. Ahora se ha encargado el de Mugarete del Clavo, que ahora mismo no tiene, digamos, efemérides, pero eso no quiere decir que desde el Cabildo, sea Mugarete del Clavo en Gáldar, sea la Garita en Telde, o sea Agua Dulce u otro, no se esté también interviniendo esos yacimientos. Centrado en la efeméride de hoy, pues tenemos varios. Y es curioso que en el 93 ya aquí se empiezan a recoger los frutos de una trayectoria importante que hay en Gáldar, de una tradición de comisiones de patrimonio histórico. Existió una comisión antes de la municipal en el Liceo Cultural Gáldar, que era Comisión de Patrimonio Histórico y Tradiciones Populares, creo que era el nombre que tenía. Después ya pasó la primera municipal, que era Comisión Asesora. En fin, han tenido distintos procesos, pero todo esto hizo que de la Comisión Galdense se hicieran propuestas. Como saben, está el hito de la manifestación y manifiesto de la Guancha de 1976, que también es un hito importantísimo en todo lo que es la reivindicación del patrimonio en Canarias. Y digamos, estas comisiones de los años 70 galdense, pues crean todas estas propuestas que se empiezan a ver los frutos, digamos, en los años 80. Es curioso porque ya en los 80, los primeros, y en los 90. Es curioso porque en las efemérides que estamos celebrando hoy, pues el gobierno de Canarias se despistó y en concreto para tres bienes se olvidó de publicarlo en el boletín oficial. Ustedes imagínense que saquen una oposición, cualquier persona, y hasta que no sale el boletín oficial no es efectiva. Todo el mundo está esperando cuando aprobamos algo, pues esperando, y muchas de ellas hoy día tienen que salir en el boletín oficial del Estado y en el boletín oficial de Canarias, en ambas, ¿no? Pues bien, el gobierno de Canarias se olvidó de varios bienes culturales en las islas durante casi 3 años. Entonces eso afectó a los galdenses, con lo cual vamos bailando entre dos fechas. Si cumplen 30, si cumplen 33. Cumplen 30 de cuando legalmente empezaron a ser consideradas como tal, porque antes, como no están publicadas, no tenían esa protección. Y cumplen 33 realmente porque 3 de ellos en el 93, lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado es una orden que publica un acuerdo
anterior del gobierno. Entonces no es decreto, no junte con lo habitual, que en los monumentos lo que tenemos es decreto tal y tal barra no sé qué, de tal y tal, de fecha tal. No, esto es orden de 2 de julio de 1923, donde se publica el acuerdo de 27 de diciembre de 1990. Y eso afectaría a las cuevas del patronato de Facaraca, la casa del capitán Quesada o incluso también la ermita de San Sebastián. Sin embargo, los que sí tienen, digamos, una declaración, digamos, habitual, normal, sin este tipo de circunstancias, sería el edificio que nos acoge, la Casa Verde de Aguilar. Así aparece en el expediente. Como saben, la modificación a Casa Callazo y Verde de Aguilar fue debida a una investigación precisamente de don Sebastián Monzón, que nos presentó aquí, donde documentaba que efectivamente sí había vivido una cónyuge Verde de Aguilar, pero por eso había llegado siempre en Caldas la tradición de Casa Verde de Aguilar. O sea, que se había mantenido el nombre de la cónyuge, pero no de la familia que la había construido. Y entonces por eso oficialmente la declaración, me salió en Español de América, es de Casa Verde Aguilar, pero es lo mismo que la Casa Callazo y Verde de Aguilar. Es decir, el decreto 261/1993 de 24 de septiembre, el Día de las Mercedes, y el Boletín Oficial de Canarias de noviembre de 1993. Digamos lo normal que un par de meses se declare que sale el boletín, pero no, lo que no es normal es 2 años y medio, porque estamos hablando que la orden es de 2 de julio y se publica, el acuerdo es de 27 de diciembre del 90 y se publica, la orden es del 2 de julio del 93 y se publica en el Boletín Oficial de Canarias, en el BOC, el 16 de julio, el Día del Carmen del 93, 2 años y medio después. Y bien, y el otro, bien de interés cultural, vean que aquí estamos, zona arqueológica, el caso de las cuevas del patronato o Facaraca, 3 monumentos, 2 de arquitectura doméstica, como es la casa del capitán Quesada y esta Casa Callazo, la ermita de San Sebastián, y un conjunto histórico. Como saben, Gáltar fue el primer municipio de Canarias que contó con 2 municipios históricos declarados, el de Plaza de Santiago, que es el conjunto histórico que se corresponde con el centro histórico de Centro Ciudad, 1981, y el de Barranco Hondo de Abajo de 1993, que en sí tiene otra característica. Es el primer conjunto histórico de Canarias de arquitectura popular, rural o incluso, si quieren, concreto de casa cueva. Es decir, habían varios expedientes de algunos caseríos de Tenerife, arquitectura rural. Recuerdo Icor en Arico, Taucho y no sé si algún otro más. Y Masca, Buenavista del Norte, creo que había 3 en ese momento, pero todos se declararon después. El primero, por tanto, tuvo el honor de ser Barranco Hondo. Bien, solo con los nombres pues ya vemos que hay una diversidad de tipos de edificios, tipo de arquitectura, con lo cual ya nos ofrece la idea del patrimonio histórico diverso con que cuenta este municipio, solo filtrando los que cumplen 30 años sin estar viendo ampliando el panorama, es decir, zonas arqueológicas, arquitectura doméstica, vivienda religiosa y un conjunto histórico. Y además este conjunto histórico de Barranco Hondo pues fue el primero, además de todo lo que hoy constituye el patrimonio mundial de las montañas sagradas de Gran Canaria. Es decir, todas las declaraciones que están hoy día, digamos, individualizadas, acusa el propio Risco Caído y Ventaiga Antejeda, son posteriores a la declaración del conjunto histórico Barranco Hondo, con lo cual es el bien de interés cultural más antiguo de los que están individualizados dentro del patrimonio mundial de la UNESCO, que como sabemos pues fue gestionado durante
el periodo en que don Carlos, que nos acompaña ahora como concejal de Patrimonio Histórico de Galdar, pues en aquel entonces era el consejero de Cultura, que Patrimonio Histórico estaba en esa consejería, y digamos estuvo al frente, por lo cual también de una forma muy emocionada en Bakú pues asistió ese 7 de julio de 2019 en que se produce esta importantísima declaración para Gran Canaria y para Galdar en particular. Bien, ya la variedad tipológica de este patrimonio pues también nos ofrece esa realidad diferente que se ofrece 30 años después. Es decir, como dice el tango, 20 años no es nada. Pues bueno, 30 años pues no es nada, muchos pocos. Y yo creo que ya la primera muestra la tenemos aquí. Hace 30 años se declaró. Esta casa, no sé si muchos o pocos o nadie o algunos conocieron cómo estaba antes. Por ejemplo, la dependencia que estaba aquí en este lado no tenían techo. No tenía techo, se le caía desplomado el techo de arriba, al de abajo y al suelo. Se mantuvo gracias a que la banda de música ensayaba aquí, y la banda de música fue un poco la que con su mantenimiento hizo que toda esta parte de la crujía hacia la fachada ahora me viene a la memoria don Isidro Medina, ¿no? Que digamos que aquí fue sede de la banda de música, pero de ahí hacia atrás la casa estaba en total ruina. Anteriormente yo la recuerdo cuando estaba viviendo personas aquí, tema de beneficencia del ayuntamiento, y estaba con 2 viviendas. Y ustedes saben ¿para qué la compró el ayuntamiento? Si quieren no respondan. La compraron, creo que alguien del público sí lo sabe, voy a ver alguna sonrisa. La compró para demolerla. Claro, estamos hablando en la época de una alcaldía antes de la llegada de la democracia. El ayuntamiento de Galdar la compró para demolerla, porque la idea era demoler esta casa y demoler la antigua graduada de Fernando Guanarteme para hacer un colegio como el tipo Antonio Padrón. Y yo sé que aquí dentro hay personas que firmaron para que no se tirara Fernando Guanarteme ni tampoco esta casa. Con lo cual, ahora mismo que estamos tan aquí en este espacio cultural histórico recuperado, puesto en valor y con uso social, etcétera, etcétera, eso no se tenía, esa idea hace unas cuantas décadas atrás, con lo cual el cambio fue abismal. Hubo una época en que estábamos todo el día recogiendo firmas precisamente para que no tiraran esta casa, para que no tiraran la graduada, para que no tiraran el ayuntamiento, que la rehabilitación pues será en breve, para que no tiraran la iglesia de San Isidro, para que no tiraran la ermita de San Telmo de Sardina, etcétera. Bien, esto nos puede permitir, creo, valorar, y lo subrayo, el que en los últimos años no solo ya se haya erradicado esa idea, sino que además esté puesta en valor. Bien, todo es un proceso. Y en este proceso nosotros ahora estamos aquí, pero el proceso no termina con nosotros hoy, ni tampoco empezó con nosotros. No vamos a tener el síndrome de Adán de que somos los primeros en todo, ni mucho menos. Formamos parte de un proceso. Y realmente en este proceso pues estamos aportando lo que podemos. Y yo creo que este proceso se va a ver en los diferentes estados en que cada uno de los miembros, aquí de su punto de vista, pues nos va a explicar, digamos, qué situación está. Yo me he adelantado un poco a la Casa Verde Aguilar, pues por el especial vínculo que tiene con el Aula de Humanidades y en particular con la escuela, porque es la sede oficial, por eso está la bandera de nuestra universidad, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aquí. Y aunque es propiedad municipal, si ustedes consultan el libro de la arquitectura de la Universidad de Las Palmas, de todas las facultades, de los campus, del rectorado, etcétera, está incorporada esta casa también en la arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y es el inmueble, aunque no es propiedad de la universidad, es municipal, insisto, el inmueble más antiguo de los que tiene, digamos, en uso la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por eso nos preside dignamente la bandera, que es mi bandera en mi condición de profesor de esta universidad. Pues bien,
la situación en todos estos bienes son diferentes, y por eso las personas que están aquí pues están vinculadas de alguna manera más a uno que a otros espacios, y por eso lo hemos invitado. A mi derecha, pues el licenciado Rivero García, pues es caldense, pero caldense de la cumbre, es caldense de Juncalillo. Y entonces de Barranco Hondo de Arriba. De Barranco Hondo de Arriba. Que ustedes dicen más tablado, ¿no? El tablado, sí. Pero fíjate que aquí abajo siempre decimos más Barranco Hondo de Arriba. No, es que primitivamente, cuando todavía existían las escuelas antiguas, el correo siempre iba dirigido a Barranco Hondo de Abajo y Barranco Hondo de Arriba. No existía ni Juncalillo, ni el tablado, ni nada de eso. Pues bien, él nos va a ofrecer, digamos, pues su visión de lo que ha supuesto para la zona, pues la declaración de Barranco Hondo. Luego, la ermita de San Sebastián, pues no tiene, todos sabemos que la trayectoria sigue incluso con su uso original, no ha tenido cambio de uso. Aquí sí hubo un cambio de uso, era vivienda, ha tenido diversos usos, ya dijimos, hasta ensayo de la música, pero ahora mismo han tenido cambios de uso, la casa quedó en Quesada lo mismo, etcétera. Pero la ermita de Sebastián pues tiene su uso original de ermita. Además, gracias a nuestro actual párroco, párroco de la propia pila, porque se bautizó aquí, don Manuel Reyes Brito, pues toda la semana se dice misa en la ermita de San Sebastián, todos los martes, con lo cual se ha reforzado el uso original, que es una de las características importantes del patrimonio, que en la medida de lo posible se mantenga el uso original. Por tanto, yo creo que como ya incluso lo celebramos allí, pues podemos dejarla por saldada. Y hay dos casos importantes en una que el ayuntamiento ha puesto muchísimo empeño, porque digamos que son de los retos Caracas que el concejal pues nos va a explicar. Y yo creo que algo que edificio en cuanto a paradigma de puesta en valor, y digamos, yo diría una puesta en valor hasta explosiva, si quieren, pues el director del museo, que esta mañana mismo pues ya está circulando por las redes el vídeo del acto de esta mañana de la adoración de Máximo Riol, porque creo que es un exponente de esa explosión, digamos, de actividades de cultura que irradia desde ese edificio. Pues no sé si empezar de la cumbre de arriba para abajo, ¿les parece? Pues empezamos por el conjunto histórico, y aunque lo más antiguo es la arqueología, pero bueno, también arriba también es arqueología con el arte de Virgua, y luego podíamos seguir con la arqueología y luego con el monumento. Entonces nos vamos a centrar en tres ejemplos de los que tenemos aquí: un conjunto histórico, una zona arqueológica y un monumento. Como todos son, como saben, bien de interés cultural, lo que califica es bien de interés cultural, categoría conjunto histórico, bien de interés cultural, categoría zona arqueológica, bien de interés cultural, categoría monumento. Pues bien, vale, acércame. Si quiere que diga algo más de usted. No. Bueno, a mí sí me gustaría resaltar que ha sido el gran estudioso de la rama de Santo Domingo de Juncalillo, y que es uno de los que todo un corpus teórico, porque espero que alguna vez se declare bien de interés cultural, patrimonio inmaterial, la rama de Santo Domingo de Juncalillo. Vale, ¿y por qué no también Barranco Hondo de Arriba? Pues bueno, si quiere puedo responder eso. ¿Por qué no se declaró? Tengan en cuenta que estaba hablando antes, no me puedo extender en todo, porque como ya soy mayor, sí, pues las personas mayores, breve la respuesta, tenemos muchos conocimientos de cosas. Bueno, cuando se planteó Barranco Hondo de Arriba, de abajo se planteó Barranco Hondo de Arriba, se le mandó la propuesta, que fue una propuesta de la Comisión de Patrimonio de Galdar, a ambas asociaciones de vecinos. La de arriba sabemos que iba con Imidagüen del centro de Juncalillo, y solo lo aceptó Barranco Hondo de Abajo. Barranco Hondo de Arriba nos contestó que no quería ser conjunto histórico. Entonces, claro, si a la comisión nuestra no vamos a ponernos en contra de los vecinos, porque también el movimiento participativo es muy importante en el patrimonio histórico, y si la gente no quiere, pues si no quiere, no quiere. Y ya arriba pues ya sabe la experiencia de las montañas sagradas, que de la propia UNESCO pues obligaban a tener un movimiento participativo muy bien marcado, y todavía
llenen las misiones a ver si eso te está funcionando. Esta es la respuesta. Vale. Bueno, empezamos. Sí, señor. A mí me gustaría empezar porque cuando yo fui compañero de Manolo Reyes, que hasta hace poco fue párroco, sigue siendo párroco de aquí de Santiago, y él siempre me hablaba de Celso Martín de Guzmán en los paseos que dábamos y en las tertulias ahí en el seminario, ¿no? Claro, como éramos de Gáldar, pues yo quería enterarme de cosas de Gáldar, ¿no? Porque aunque las primeras veces que yo tenía que venir a Gáldar eran por cuestiones de problemas de becas y de cosas de esas, y a veces venía y no estaba quien tenía que firmar y tenía que venir otro día. Entonces yo estaba interesado por estas cosas de Gáldar, ¿no? Y cuando yo llegué a La Laguna, que había un ramillete de alumnos de Gáldar muy numeroso, tú dijiste antes la cantidad. 130 éramos en mi época. Vale. Y entonces yo tenía muchos compañeros de aquí de Gáldar, ¿no? Y entonces hubo un momento en que Celso Martín de Guzmán despertó en mí un cierto interés, porque me llegó a través de la Caja de Ahorro la tesis doctoral, que es un ladrillo de 800 y tantas páginas. Y entonces hablaban de las culturas prehispánicas de Canarias. Y en aquel entonces que yo lo conocí en La Laguna, él venía de dar conferencias en París, creo que era. Y en La Laguna era un personaje muy considerado, ¿no? Y al poco tiempo ya después falleció, ¿no? 94. Bueno, entonces yo ahora mismo participo arriba en Juncalillo en las rutas de la, ¿cómo se llama esto? De la Fundación Lidia García, que es acompañando a los proyectos que hay de instituto. Y a mí me ha venido de maravilla porque ya desde 2018 estoy jubilado y una gran parte del tiempo me la paso en Juncalillo. Y en Juncalillo he vivido siempre. Me la conozco como la palma de la mano. Ayer tarde se me ocurrió decir, bueno, pues voy a dar una vuelta para esto de la evolución de la casa cueva en Juncalillo, porque en principio el bien de interés cultural era 96 cuevas para Barranco Hondo y 119 para el tablado, la parte de Barranco Hondo de arriba. Digo, voy a ver cuántas hay ahora mismo. Y esta tarde estuve sumando, porque claro, yo conozco el nombre de cada cueva, de los dueños de cada cueva. Y entonces tuve que ir a la parte de enfrente porque Juncalillo es un barranco muy hondo y hay que verlo de frente, porque si no, no sabes dónde está, ¿no? Porque si vas a patearlo todo, es imposible. Y entonces creo que hay cerca de 400 cuevas en Barranco Hondo de arriba. No sé si al principio en el cómputo este de las 96 cuevas del Barranco Hondo de abajo entraba el retamar. No tenía idea, ¿no? Entonces, pues hay un montón de... Y claro, hay muchas cuevas nuevas. Bueno, cuevas no muchas, casas sí hay nuevas, superficiales, pero de cuevas no hay muchas nuevas. Lo que sí hay una gran cantidad de cuevas preparadas como vivienda. Ese es el cambio más notable que se observa en toda el paisaje, por así decirlo, ¿no? Y claro, esto tuvo una época determinada que fue a partir de los años 60, donde la carretera llegó por primera vez a Juncalillo. Antes no se podía traer materiales de ningún sitio. Para encalar algo, lo que sea, iban a los Pinos de Gáldar, cargaban el burro de arena y lo traía, y con eso intentaban
pues hacer la mampostería y todas estas cosas, ¿no? Pero todo eso fue a partir de los años 70, 80, cuando empezaron a evolucionar la fachada del paisaje y de cada una de las cuevas que ahora están blanqueadas, por así decirlo. Bueno, pues eso, yo te digo que hay una evolución que ya después, si quieres, hablamos sobre eso, ¿no? Y cuáles fueron los fenómenos que... Pero yo antes quería citar una palabra de Celso Martín de Guzmán, que no sé si fue en un programa de alguna fiesta, de algún pregón, digo, de algún programa de fiestas, pero no principales en Galdar. Y me llamó la atención, y entonces en las rutas que hago arriba, para establecer los límites, ¿dónde está Juncalillo? Porque la mayor parte de los alumnos que vienen de vecindario, que vienen de Noya, que vienen de Arucas o que suben, pues no saben exactamente dónde está Juncalillo, ni con quién limitan, ni nada de eso, ¿no? Y entonces Celso Martín de Guzmán, incluso poéticamente, definió más o menos hasta dónde llega Galdar, hasta dónde llega Galdar. Y por eso quería leerles unas palabras de Celso Martín. Evocando las palabras del historiador e investigador galdense Celso Martín de Guzmán, para situarnos en el lugar y altura en la que estamos, decía él, nos encontramos allá por el oeste, a ver si tengo un problema de la vista, donde la isla se levanta sobre sí misma tras un sueño de milenios. En Agaldar, cuya extensión y configuración quedan enmarcadas entre dos símbolos, por abajo el barquillo y el remo sobre la mar, sus costas, sus playas, y por arriba la montaña, el arado, en la mano del hombre valiente, capaz de escribir directamente sobre la tierra y poblarla de esperanza. Esto es Juncalillo. Como Fagagesto, como pueblo de labradores, y que esta es poéticamente, por así decirlo, la expresión de él, ¿no? Y quiero referirme a su obra Las culturas prehistóricas de Gran Canaria, publicadas en 1984, porque en una de sus conclusiones da pie para situarnos incluso geográficamente. Juncalillo se encuentra dentro del marco geográfico de Gran Canaria, en el límite de la isla Fértil, comprendido entre el Guiniguada y el barranco de Agaete, zona de mejores suelos y agua donde se concentran los mayores núcleos de población. Y también se encuentra en el límite de la isla árida entre el barranco de Tirajana y la cuenca de Agaete, donde los asentamientos humanos quedan limitados a aquellos barrancos con recursos de agua. Aunque actualmente los núcleos de población se han asentado en zonas que ofrecen condiciones para el desarrollo del turismo. O también recordando a nuestro poeta de Juncalillo, don José Castor, cuando en forma de metáfora nos sitúa en la sien de Gran Canaria. La sien es la parte de la cabeza que es un poco débil, que hay que cuidarla porque si te dan un golpe ahí bueno. Y es que Juncalillo está justamente en el centro de polémica de Guía, Galdar y Artenaga. Pues de ahí viene un poco el término de la sien, y de ahí viene la canción de Juncalillo, de Gran Canaria en la sien, y entre las lavas cumbreras se recuestan las laderas mi Juncalillo sin par. Bueno, pues esto son palabras de José Castor y de Celso Martín de Guzmán, que poéticamente, más o menos, a los chicos que más o menos están iniciando su trayectoria de estudios, pues más o menos les va bien. Bueno, ¿qué decir de la fecha esta de
A ver, 1900 era. 93. 93. De 93 para acá. Vale. Juncalillo ha evolucionado mucho, como ustedes saben, porque evidentemente ahora mismo el ayuntamiento pues tiene cubiertas las necesidades primarias, por así decirlo, del pueblo, aunque hay muchas cosas que hacer y de vez en cuando pues habrá que echar mano a ello, ¿no? Yo recuerdo que por los años 60 en Juncalillo había unos 2.800 habitantes, porque yo en aquella época era monaguillo y el cura me mandó a hacer el padrón de la parte de arriba del tablado, desde el Gitana, la vecindad, para arriba, y la parte de abajo la hizo Juan Cuba. Y entonces pues me di cuenta más o menos de lo que había en aquella época de población. Ahora creo que son 50 los habitantes que hay en Juncalillo, ¿no? Bueno, Carlos nos dirá ahora más o menos el tránsito que hay diariamente en Barranco Hondo. No hay nadie, ¿no? Bueno, pues arriba en Juncalillo. 16, me parece. 16. Pues arriba en el tablado, los fines de semana hay mucha gente, pero los demás días no hay nadie. A veces recorro todo. Ayer que me fui hasta la zona de arriba de los Moriscos, del Culatón y todas aquellas zonas para ver de frente al paisaje de las cuevas, y no había nadie. No había nadie. Bueno, pues esa es la situación ahora mismo, ¿no? Yo recuerdo que este año, el Día de Reyes, me levanté por la mañana y eran las 10 de la mañana y no había nadie, ni se oía un niño, cuando en épocas pretéritas pues todos los niños salían a la calle, salían a la puerta de su casa, al morrete del tablado, y ahí se reunían con todos los juguetes, si es que había juguetes, ¿no? Si es que había juguetes. Pues primero la pelota de trapo, ya cuando desapareció la pelota de trapo vino la pelota de goma, y allí no duraba nada la pelota de goma porque iba al barranco enseguida. Así que, bueno, pues luego seguimos hablando. Sí. Pues pasamos a la zona regional, como ella ha planteado. Pues una gran diferencia, digamos, que también es la ubicación de estos bienes culturales en la zona del municipio que no se ha despoblado, y la ubicación de los bienes en la zona que está despoblada. Digamos que el reparto geográfico, pues ya ustedes, de lo que estamos hablando hoy, pues ya todos han visto. Uno en la cumbre y los demás están en la zona de costa. Y en la zona de costa pues está las cuevas del Señor de Facaraca, y bien si el concejal de Patrimonio Histórico, o bien de cualquiera de las áreas, porque claro, no es su área, pero un poco para poner los perfiles más especializados. Bien, buenas noches a todos y a todas. Yo, aunque ya no lo enfocaba un poco más en el tema arqueológico, no me quería resistir, entre otras cosas, a hablar de esta casa, ¿no? Porque usando un símil a lo mejor deportivo, estoy jugando en casa hoy porque es donde estoy todos los días, ¿no? La sede de la Concejalía de Educación está aquí. Porque en 2003 la recuperamos para el uso diario y cotidiano cuando establecimos aquí la Concejalía de Cultura, entendiendo que era fundamental que estuviera en uso permanente. En aquella época se usaba pues en lo que estamos hoy, en los cursos de las distintas aulas de la universidad, pero establecimos la concejalía aquí, y yo creo que eso contribuye, como también ha pasado con la Casa del Capitán Quesada después de su compra y rehabilitación, el convertirla en museo,
a que estos edificios se conserven y a que estos bienes de interés cultural, por la propia dinámica del funcionamiento diario de los trabajadores que están en ellos, de los ciudadanos que la visitan, pues se tenga que estar conservando y manteniendo, ¿no? Ahora mismo nosotros estamos acabando el proceso de lijado y barniz de todas las maderas de ese patio, de ese corredor. Y eso pues lo hacemos porque en el día a día estamos viendo su nivel de deterioro y lo usamos y nos vemos obligados a mantenerlo, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental que todos estos edificios públicos con considerable antigüedad y declarados bien de interés cultural, o los que están en el catálogo arquitectónico municipal, todos los que podamos darle uso, pues lo hagamos, ¿no? Y después también por la cuestión de, cuando ya no antes hablaba de que pocos se acordarían del Estado, pues yo soy... no sé si un privilegiado de eso, porque me crié los fines de semana en las vacaciones enfrente en casa de mi abuela y conozco esta casa de que estaba en ruinas. Me acuerdo de venir chiquitito, porque mi abuela tenía mucha amistad con la señora que la habitaba en aquella época, y de dejarme jugando en ese patio que eran lechas, violetas, y que sinceramente daba miedo mirar un poco más allá del patio, ¿no? Porque la casa estaba en ruinas. Después ya recuerdo adolescente, cuando ya no hablaba de la época de la banda de música, la parte de atrás seguía estando en ruinas y nosotros entrábamos por atrás como si nada, no había ni que saltar un muro porque era bastante fácil. Ensayaba la banda, pero también ensayaba, recuerdo, la orquesta Guaire. Y nosotros, con 13 o 14 años, que nos empezaba a gustar el rock and roll, pues subíamos a esta planta. La parte de atrás tenía un agujero considerable en el piso de madera por donde nos descolgábamos a la de abajo y ensayábamos cuando la orquesta no estaba, ¿no? Eso en aquella época era una cosa fácil de hacer, ¿no? No había móviles, no había nadie que avisara, nadie que se quejara. Nos pegábamos unos ensayos y entonces estábamos constantemente entrando y saliendo de la casa sin tener llave, lo cual da una idea de cómo estaba, ¿no? Después se acometió esa rehabilitación y entonces la casa pasó a estar, bueno, de lujo, ¿no? Porque ya no lo dijo antes que se compró para derruirse, pero es que en los 70, o sea, cuando yo jugaba aquí tendría 7 o 8 años, estaba prácticamente en ruinas, ¿no? Y después ya de adolescente estaba conservada esta parte porque estaba la música y la orquesta, pero por ejemplo en la parte alta, lo digo, había agujeros en este piso porque nosotros nos descolgábamos tranquilamente, ¿no? Entonces verla ahora es una satisfacción, igual que la casa del Capitán Quesada, que muchos tuvimos la oportunidad de verla prácticamente en ruinas, de escuchar cómo pues las intenciones de los propietarios era ver si se caía para poder construir algo, gracias a que tuvo ese grado de protección. Y gracias también a que en un momento dado a un diputado canario le ofrecieron pactar unos presupuestos del Estado y cuando quiso meter unas cuantas enmiendas para que le dieran el voto, llamó a Galda y preguntó qué recurso patrimonial teníamos en peligro y le dijimos que la casa del Capitán Quesada y aquellos que nunca aparecían cuando requerían porque se estaba cayendo, me acuerdo que el FICU cada rato tiraba un trozo de la fachada, nunca aparecían los dueños, pero salió una noticia en el periódico y el lunes siguiente ya estaban con la llave allí para que si queríamos entrar a la casa, ¿no? Afortunadamente se salvó, yo me acuerdo de ser uno de los primeros que entró y bueno, la anécdota, me acuerdo Perdona, si no estamos en campaña electoral, ¿se puede decir los nombres del diputado? Digo, ¿por qué? Porque a cada persona lo que se... Sí se puede, bueno, pues Román Rodríguez, que estaba negociando pues el apoyo a los presupuestos, ¿no? Y pidió algunas cuestiones que incorporar y una fue la Casa del Capitán Quesada, pero otro fue, por ejemplo, la Ciudad de la Cultura de Telde, que no se ha terminado. ¿Y podemos decir lo que pasó con ese dinero cuando no llegó Galdar? Bueno, porque fue para la laguna. Todos son procesos muy largos.
Bueno, esta casa hay que decir que se empezó a restaurar en la época de don Demetrio Suárez. Esto hay que comentar, ya que estamos hablando de personas, fue en la época de don Demetrio. Hubo un dinero de la Dirección General, estando Celso como director general del Gobierno de Canarias, para restaurar la casa, y después se completó con una escuela taller también en la época de don Demetrio. Pues ya han seguido todas las reformas posteriores. Digamos que, como decía al principio, es un proceso, y un proceso en el que nadie es el primero, sino una continuación, y era un poco a lo que me refería antes. Y esta mañana también en la tertulia de Radio Caldas pues hablé un poquito de este tema, ¿no? Y hay una anécdota: las maderas, que cuando el techo de la iglesia, lo que es la sala capitular, pues las maderas estaban muy mal estado, y a la empresa que hace la obra, que también eso fue una aportación del Gobierno de Canarias, se le tienen que poner las maderas nuevas, pero se les pagaron las nuevas y se les pagaron por retirarlas, y lo que hicieron fue que se llevaron las maderas antiguas, y entonces le dijimos: ¿cómo las maderas antiguas no son de ustedes? Porque una práctica muy habitual en las empresas, que cuando el derribo se lleva las maderas antiguas, cuando tú les has pagado las nuevas, las antiguas no son de usted, pero luego toda esa madera antigua que cogen las empresas cuando los derribo, la venden en la siguiente restauración. Es una práctica muy habitual. Bueno, un día llegamos aquí y la puerta había desaparecido. Entonces, claro, como que la puerta ha desaparecido. No, sí, porque era más fácil hacer una puerta nueva que limpiar y acondicionar la que está. Digo, yo era inspector territorial de la provincia de La Palma. La puerta la tiene usted ahora mismo, si no, ya va a ver lo que va a pasar aquí. Como que él tiene las ventanas originales y tiene la puerta original, lo pueden comprobar. Y la madera de la iglesia, cuando después que la iglesia se restauró aquí, ya teníamos madera, y esa madera es pública y se utilizó para esta casa, porque digamos, el refuerzo que tiene toda este piso para que podamos estar aquí, porque el gran drama sería restaurar, como ya luego se hizo en la casa del Capitán Quesada, de reforzar completamente el doble de lo que hay, porque después restauramos la casa para que, claro, anteriormente estaba para una familia, pero no para que estén 40, 50, 60 personas. Y en Galdar, gracias a eso, no tenemos problema de hacer un baile aquí, ni en la casa del Capitán Quesada, ni en el Museo de Arte Sacro, que la gente cuando mira para ello se asombra de la capacidad de carga que tiene. Pues ¿por qué la tiene? Porque nosotros nos preocupamos de exigirle a la gente y las corporaciones en cada momento: no, esto va a ser para uso público, nos lo tiene que dejar preparado para hacer un baile arriba, para meter lo que sea del peso, ¿no? Y un poco quería aportar estas consideraciones. Lo del dinero sí, yo creo que es importante decirlo. El dinero, como la enmienda era que venía al gobierno de Canarias, al final pues se quedó en la laguna, ¿no? Hubo que volver a pelear el dinero, pero bueno. El de Galdar, el de Ingenio y el de Telde. Exacto. Al final lo que yo quería un poco transmitir es que si son de uso público y de propiedad pública y están en uso, pues eso es lo que va a garantizar que sigan adelante, ¿no? Es un poco lo que hemos hecho con la ermita de San José del Caidero, adquirirla, y ahora pues estamos está en la fase del proceso del cabildo de asumir el proyecto y la restauración de la misma, y es un poco también lo que hemos intentado iniciar con la casona de Villapineda, ¿no? Hicimos lo primero, que fue reunir a todos los propietarios conocidos, que ni entre ellos se conocían, y al final resulta que eran hasta primos, pero conseguimos reunir casi 100 propietarios que salieron de la reunión por lo menos con el árbol genealógico, porque ni siquiera ellos sabían, y al final el alcalde, en un ejercicio de lo que le gusta a él, ¿no?, logró hacer un boceto de lo que era el árbol y cómo había sido el transcurso de la propiedad. ¿De quién sos tu nieto? Entonces, ¿de quién eres el nieto? Y bueno, por lo menos con eso hemos empezado la base para intentar comprarla, porque eso es muy complicado, porque propietarios en Cuba, propietarios en Venezuela, gente que lo que tiene es una hijuela, y bueno, ahí estamos intentando, por lo menos la voluntad de la inmensa mayoría
día, aquel día la totalidad, después alguno parece que no estaba de acuerdo, de venderla, ¿no? de facilitar la adquisición desde lo público, porque es la única manera de que evitemos que termine de caerse, porque cada invierno que pasa sigue cayendo un cacho más, y a veces cuando desde las administraciones se ha intentado apuntar a lo demás, pues nos hemos encontrado con los problemas de algunos de los propietarios, que dicen que si a ellos no los dejan construir porque aquello es suelo rústico, que cómo vamos a llegar nosotros ahí a arreglar nada, ¿no? Pero bueno, son las mentalidades. Ciñéndome un poco al aspecto arqueológico y a los dos sitios de los que estamos en conmemoración de Botija, antes lo decía Llano, ¿no? Se ha abordado desde el Cabildo, desde Patrimonio Histórico, la renovación del cierre de un yacimiento pues que es quizás el más desconocido, porque no se encuentra en una zona de tránsito, porque no hay una carretera que llegue a él. A lo mejor eso es lo que lo ha salvado también de los expolios. Está en una zona que linda directamente con el Cantil. En el momento que fuimos la primera vez, la primera medida que tomamos fue retirar el vallado, porque ya había tramos de la valla que habían caído abajo a la zona donde se colocaban los pescadores, y entonces procedimos a retirar toda la valla que estaba prácticamente suelta, y después, pues como antes dijo Llano, el Patrimonio Histórico encargó el proyecto y ya se está licitando, ¿no? La renovación. Es un yacimiento que quizás esté para simplemente volver a renovar la señalética, la información que tiene, y que pueda ser visitado por los transeúntes que usan esos caminos de la costa y esos senderos del municipio, ¿no? Y en una zona tan bonita como es esa, recuperada para el uso y disfrute de los ciudadanos, de haber sido un vertedero que durante años contaminó toda esta zona, y después de haberse pretendido en ella construir una mega urbanización turística que afortunadamente no prosperó, ¿no? Y afortunadamente hoy en día el vertedero se selló y se restauró, y ahora pues es un ejemplo de todo lo contrario, un sitio donde se produce energía limpia gracias al viento de la zona, que era también lo que muchos en aquella época decían que iba a hacer que no funcionara el campo de golf, ¿no? Que con aquel viento, ¿quién iba a jugar al golf ahí en aquella zona, en Cueva Lapa y en Botija, ¿no? Pero bueno, yo creo que el estar alejado lo que hace que tenga otro tratamiento, ¿no? Está en medio de una zona de cultivo abandonada, y yo creo que lo que podríamos intentar simplemente es integrarlo en un sendero que bordee la costa del municipio y esa parte que es casi completamente virgen, ¿no? En cuanto a Facaracas, pues estamos en otro suelo de uso privado, donde algunos de los propietarios estarían por vender, otros no, porque siguen cultivando, da rendimiento, es una buena zona tanto de plataneras como también hay fincas de aguacateros y demás, y los propietarios ellos no están por vender. Pero lo que hemos hecho desde lo público es, con una subvención del Cabildo de Gran Canaria, una limpieza y un cerramiento de las cuevas más importantes, de las que tenían mayor fragilidad. Ya limpiezas se han hecho. Yo en los años que llevo de concejal creo que esta es la tercera. Lo que pasa que la ocupación de algunas de ellas, o también pues esa manía en algunas épocas de todos los envases de los productos fitosanitarios, de los demás, tirarlos a las cuevas, hicieron que en algunos momentos la imagen fuera de pena, ¿no? De auténtica vergüenza. Y sobre todo en los últimos años la ocupación de algunas de ellas, que hizo que fueran un punto de acumulación de trastos que recogían por todo el municipio y que iban a parar ahí. Es difícil abordar el problema. Nosotros estamos por la adquisición de la parte que se pueda para plantear un parque arqueológico, pero con sus problemas, ¿no? La
fracturación de la propiedad. Hay bastantes propiedades a lo largo de todo lo que es el espacio del BIC. Y después el otro, la fragilidad del yacimiento en sí, la fragilidad, digamos, desde el punto de vista geológico, ¿no? Pues llevamos muchísimos años viendo como hay una parte ahí desprendida que amenaza terminar de caer, pero también cada vez que hay un episodio de lluvias observamos a lo largo de todo el frontis de las cuevas cómo se producen desprendimientos, ¿no? En uno de los últimos de este invierno hubo un importante desprendimiento de uno de los muros de las antiguas fincas que estaban en la parte superior, que hace peligroso simplemente el transitar por los mismos, y difícil las actuaciones de las administraciones porque son propiedad privada, ¿no? Para la limpieza y el cerramiento pues hubo que contar con los permisos por escrito de todos los propietarios, ¿no? Un convenio además, ¿no? Al final no se formalizó, al final ya no preguntaba si un convenio, porque al principio se exigía desde el Cabildo que se firmara un convenio, pero al final simplemente para simplificarlo, con una autorización por escrita de los propietarios se pudo solventar, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ¿no? El interés ahora mismo y lo que estamos centrados es intentar hacernos con la mayor parte posible para poder plantear un proyecto integral para esa zona que podía acompañar algunas iniciativas que algunos particulares ya hacen en la misma, ¿no? Y por ejemplo hablo de Antonio del Río y su apuesta, aunque está en el límite del bien de interés cultural, probablemente yo lo dejarían fuera porque las cuevas se reutilizaron y se adaptaron para estanques. La gran, ¿no? Cueva ya no tiene nada prehispánico. No encontraron valor en ese momento. Pero bueno, sin embargo ahora mismo yo creo que es un sitio emblemático de la zona donde se hacen muchísimas actividades y donde durante semanas estuvieron, entre otras cosas, rodando la película del Zorro, ¿no? Que por la espectacularidad que tiene la cueva, ¿no? Y entonces ahí yo creo que tenemos una ocasión excepcional para también montar un parque, aunque siendo realistas siempre con ese problema de cómo se aborda la gestión de tantos espacios arqueológicos singulares de una manera que pueda ser sostenible, ¿no? Y de una manera que también puedan ser compatibles las visitas a unos sitios y otros, cómo orientar qué enseñar en un sitio y qué enseñar en otro para que sean atractivos, ¿no? Porque si no, yo creo que la joya de la corona, que es la cueva pintada, seguiría llevándose todas las visitas, ¿no? Eso es un tema que por ejemplo, que ya no ha estudiado mucho cuando se ha planteado el centro de interpretación de la Guancha, el Agujero y Bocabarranco, ¿no? Y entonces se ha planteado en ese centro, y el proyecto museográfico así lo recoge, especialmente el tratamiento de los yacimientos de costa del municipio y de la vida de los antiguos canarios en ellos, ¿no? Y cuando está a punto de iniciarse la segunda fase, el proyecto museográfico ya está terminado, pero cuando ese centro se abra, la gente encontrará otra cosa distinta, fundamentalmente los poblados de costa y cómo se vivían ellos, cómo vivían los antiguos canarios, del mar, de los recursos que generaban y demás, ¿no? Entonces hay que intentar especializarnos y diferenciarnos, porque si no estaremos en más de lo mismo, y probablemente en más de lo mismo la joya de la corona hasta el momento, hasta que no parezca otra cosa, que siempre estamos con esa incertidumbre, será indiscutiblemente la cueva pintada, ¿no? Entonces son dos sitios que estamos ahí intentando abordar. Y yo creo que es mucho más complicado lo de Facaracas, pero hemos dado grandes avances. Desde el principio, yo creo que la primera vez que fui contigo en una de esas visitas guiadas que hacías, y yo creo que ha mejorado mucho, y sobre todo que las nuevas generaciones de propietarios son muchísimo más conscientes de la importancia, del valor. Algunos lo ven como es el caso de Cueva Madre, como hasta un recurso de generación de actividad económica, y eso es fundamental para que las conservemos. Cuando la gente le ve una utilidad,
digamos, los nostálgicos, los más sensibilizados, pues siempre le vemos la oportunidad de ser un sitio de conservación, divulgación, pero cuando el propietario le ve también el interés económico, aparte del patrimonial, eso hace muchísimo más fácil todo. Y también las nuevas generaciones de propietarios mucho más mentalizadas y sensibilizadas con la protección, ¿no? Y que lejos de ponernos pegas como pasaba antes, fueron los primeros que dijeron entren, limpien y cierren y hagan lo que tengan que hacer para que esto se conserve, ¿no? Bueno, nos queda media hora, acaban de dar las 9, o sea que las tertulias nuestras todas duran hora y media como máximo, y a la hora y media nos vamos. Bueno, hay un problema, solo ponerlo sobre la mesa, que es precisamente el deterioro geológico que tiene la isla, y eso yo creo que va a ser un problema bastante serio en los próximos años. Digamos, Risco Caído, el original, está cerrado precisamente por la erosión geológica. En estos días pues leía con el volcán en medio que Gran Canaria se desmorona y Tenerife sigue creciendo cuando se planteaba el tema del volcán, y realmente en Barranco Hondo de abajo tiene problemas de algunas grietas importantes, esto de Facaraca, en fin, pero no es un problema solo de problemas de yacimientos trogloditas en Galdar, sino en toda la isla, digamos, Risco Caído lo tiene, etcétera. Pero bueno, vamos a dejar ese tema ahí, pero yo creo que va a ser un problema muy, muy importante ya a partir de ahora. Sí, pero perdona que te interrumpa, porque esa parte me cogió a mí en el Cabildo cuando se encargaron los estudios geológicos a los especialistas más importantes del Estado español, y se propusieron las soluciones. El yacimiento o el sitio hace honor al nombre, ¿no? Risco Caído, porque lleva siglos cayéndose y es episodios de muerte, incluso de una familia sepultada en su época, pero claro, es un proceso natural de las diferentes capas morfológicas que compone el estrato, pues la más pesada está la punta arriba, entonces va constantemente agrietando y haciendo que la otra no pueda soportar ese peso y esté en un proceso erosivo de destrucción. Y entonces, bueno, las soluciones pasan por intervenciones bastante importantes y algunas de dudosa estética para lo que estamos hablando, ¿no? Algunas, como es llenados de columnas de hormigón, aunque después proponían revestir la piedra cara vista para intentar disimularla, o otras que era, digamos que acribillar toda la montaña con poco más o menos que coserla, pero por dentro, ¿no? O sea, cosas muy complicadas, muy costosas, que ni los mismos especialistas terminan de ponerse de acuerdo, porque la naturaleza lo que sí va a hacer es que aquello haga honor a su nombre y termine cayéndose, ¿no? Por eso está cerrado, porque ese peligro está ahí. Porque es que arriba en el tablado, Riscos Caídos hay 200. Y están, pues, que a veces no se sabe ni dónde están, y luego los caminos están juntos a paredes de 6 y 7 metros de altura, y el Barranco Hondo es en ladera, y entonces ya desde el año pasado nos quejamos un poco incluso a la fundación de no hacer la ruta en los meses de invierno. Si nos vamos a empezar ahora, precisamente en finales de marzo, abril, a hacer las rutas. Y las rutas son fundamentales. Si no hay camino, que yo recuerdo al principio, teníamos que en Richard, y yo fui alguna vez también, por el barranco, era lo más seguro, el barranco, que estaba lleno de todos los barrancos que habían corrido anteriormente, de caña, de maleza, etcétera, etcétera, y salimos muertos de allí, de abrir un poco para poder pasar con los alumnos. Y entonces ese es un problema que estamos teniendo, y aparte de lo que decíamos de la basura que hay, yo recuerdo en las zonas de La Gloria, que es el último reducto de arriba de Caserío, que había a 200 metros de la carretería que hay, pues una hormigonera allí tirada. ¿Quién saca eso?
y había en una especie de gallanía que se llama, en un compartimento, había una cantidad de televisores viejos, de lavadoras, que nos metieron allí, y hace tiempo que no paso por allí, pero posiblemente estén allí todavía, porque están muy lejos de la carretera. Como le da nombre a la tertulia de logros y desafíos, principalmente son logros los que yo creo que nos ha aportado, se ha conseguido con la Casa Capitán Quesada. Como bien han dicho tanto Juan Sebastián López García como Carlos Ruiz, contando un poco toda esa odisea que supuso conseguir también la Casa Capitán Quesada, principalmente, y nombrándolos como bien de interés cultural en 1993, pero realmente yo creo que su verdadero también ya impulso fue en el 2009, cuando se consigue también esa rehabilitación de la casa, y también nombrar a doña Encarnación Monzón, a Chonita Monzón, que fue una de esas pues personas bastante implicadas con que esa casa que pues llegase a ser lo que es hoy. Y ya pues posteriormente, y ya hace año y medio, 2021, pues que se consiguiese establecer allí el Museo de Historia de la Ciudad, el Museo Agaldar, que yo creo que ese es uno de sus principales logros, justamente también por, como estaba diciendo Carlos Ruiz, por el propio mantenimiento, como ocurre con esta casa, con la Casa Cachazo y Verde de Aguilar, que al estar en uso y tener continuamente visitantes, pues eso nos obliga también a que ese bien de interés cultural esté en constantemente pues cualquier cosa que ocurre reparándose y en continuo pues mantenimiento. Además, y como bien también decía Juan Sebastián López García, un museo que ahora mismo también es Casa Capitán Quesada, pero un museo de historia de la ciudad que no para también de tanto de adquirido obras como de recibirlas. Y es que en año y medio, y bien también lo decía esta mañana don Teodoro Sosa, el alcalde de Galdar, ni él mismo se esperaba, como hace año y medio, el museo iba a tener tanta aceptación y tanta cabida también por la población, no solamente de visitantes, sino de que ya sean pues propias personas particulares los que pues se animen a dejar en este museo, en la Casa Capitán Quesada, obras. Aquí, por ejemplo, también tenemos entre el público a Cristóbal Guerra, con obras de Belén Presente, Diego Higuera, Gabriel Ortuño, Pepe Damaso, que también hacía, además recordando a Celso Martín de Guzmán, ese retrato que también está colocado en la Sala 1 y que pues pasará a llamarse Sala Celso Martín de Guzmán, como bien es el salón de actos que se llama Encarnación Monzón. Entonces, pues ha sido toda una serie de piezas que van llegando a este museo y que realmente son las que le dan vida a un edificio, porque estamos hablando de bienes de interés cultural, en este caso también arqueológicos, pero que si al final, sin una vida diaria, se nos quedan en meros monumentos sin uso, o sin vida, vamos a decirlo así. Entonces, en este caso, yo creo que es el fiel reflejo de cómo además cada vez los visitantes de Galdar están más interesados no solamente en ver el contenido del museo, sino en el propio continente. Es decir, el propio edificio llama a muchísimos visitantes que muchas veces cuando estamos en el museo incluso no van a ver obra o la exposición en concreto, sino que se quieren asomar a ver simplemente un patio típico canario. Entonces, yo creo que eso también es una de las partes esenciales de ese museo, y decir, evidentemente, que Casa Capitán Quesada, todos yo creo que lo sabemos, pero porque pertenecía al capitán de milicia Esteban Ruiz de Quesada, personaje del siglo XVIII y principal impulsor del Templo de Santiago, pero que posteriormente esta casa pues pasó por muchas vicisitudes, ¿no? Hasta 3 viviendas, barbería, almacén de tomates, es decir, ha pasado un poco, pues toda la historia galdense yo creo que también ha pasado por esa casa. Entonces yo creo que estamos ante uno de los edificios más emblemáticos y que se ha conseguido por parte también del Ayuntamiento de Galdar una firme apuesta al conseguir que ese museo sea hoy una realidad y que sea uno de los principales impulsos. Yo creo que además tiene un reto, que es que todo el visitante que venga a Galdar pase por ese museo y se convierte en una especie de casa madre para que todo el visitante que viene a Galdar y vea todos los recursos en este museo que puede encontrar en Galdar, después vaya al que más le interese. Entonces yo creo que es un poco el resumen que todo galdense se puede encontrar, puede ofrecer, a todo el visitante que llega. Lo tenía también frente a su casa. Incluso yo recuerdo, no sé si Maruja, que está aquí presente, lo recuerda, cuando Paco fue presidente del Liceo Galdar, que no sé si llegó a ir o quería ir a hablar con don Pedro Suárez, que era el propietario de la casa, para que ver si lo dejaba para sede del liceo. O sea, que ella ya estaba maquinando todo esto. Pero en definitiva, un poco la idea que yo quería
resaltar. Ahora uno, bueno, antes puse sobre la mesa el problema del desplome de la isla, pero ahora mismo en el patrimonio, pues lo que se está tratando, y este año lo hemos hecho en los cursos y en los seminarios que hacemos de la sección póster de la Universidad de Las Palmas aquí en Galdar, los reusos, el nuevo uso. Es decir, ¿qué hacemos con todo este patrimonio? ¿Restaurar para qué? ¿Para qué restauramos la casa? ¿Para qué? El para qué es importantísimo. Es decir, restauramos esta casa, y aquí se ha explicado la función que tiene y el logro. Si esta casa se restaura y se cierra, pues termina otra vez en estado lastimoso. Entonces, muchas veces, incluso ahora, desde la visión del Cabildo, alguien, la isla de los 20 millones, vamos a tener de uno, pues restaurar para qué. Que un poco también lo que se hablaba el concejal, de qué futuro, qué perfil se le da que sea único a señor de Facaraca o patronato. Claro, y la casa Capitán Quesada, pues, es el exponente de haber acertado en el uso. Restaurar para qué, tuvo su proceso. Comprar para qué, porque primero se tuvo que comprar. Una vez comprado, vamos a restaurar para qué, y luego después ya, ahora el museo, pues ya vimos, digamos, y después a veces hay obras, digamos, que tienen una potencialidad ya en sí, de que van a tener un uso y una repercusión en una comunidad al día siguiente, en el mismo momento, y otras en las que se hacen inversiones, y ya estoy hablando más desde fuera de Galdar hacia adentro, que hacen inversiones, pero ¿para qué? Después cerrado y no tiene futuro. Entonces creo que un poco la tertulia de hoy, de este año, pues nos pone este abanico precisamente en estos procesos, pues cómo se ha ido ordenando todos estos espacios dentro de Galdar, pues o bien como museo o bien como una actividad cultural creativa, porque el Museo Galdar está cumpliendo más cosas. Es un museo, digamos, donde atesora, donde conserva un patrimonio de bien inmueble con los muebles que tiene dentro. Además, creemos que cada vez mayor, porque ya no cabe casi nada más. Ya esta mañana ya se hablaba, y el concejal de Cultura que nos acompaña, de tener que ampliar, porque felizmente tenemos una avalancha. Ahora mismo en lista de espera tenemos 2 o 3 artistas. Esta tarde mismo recibí una llamada, aquí está, de un importantísimo artista escultor. Bueno, estaba con Carlos, también la circunstancia de que los dos han sido alumnos míos, uno en arquitectura y él en el máster. Bueno, también fue alumno mío, le dirigí su trabajo a fin de máster. Y también soy padrino de un doctor aquí presente, aunque no fue director de su tesis, pero y una compañera de promoción, pero el tema es que se ha ofrecido, él es uno de los escultores punteros de Canarias, pues para regalar una obra también a Galdar. Pepe Damosa también tiene pendiente 2 obras más. Entonces todo esto hecho desde la seriedad, no solo conservamos, sino que incrementamos el patrimonio y nos viene en obra. Y además no solamente obras, sino una agenda cultural también, una agenda cultural. Que por ejemplo esta semana que se ha estado también con la semana de teatro, y con una agenda también en esa sala de exposiciones temporales prácticamente cerrada hasta el mes de octubre. Entonces yo creo que es lo que realmente le está dando vida al edificio, y como dices tú, pues evidentemente es la puesta en valor. Y digamos que el acertar en el uso me parece fundamental. Y yo creo que la casa del Capitán Quesada y la casa también Callazo Verde de Aguilar, pues son un exponente. La ermita de San Sebastián pues sigue con su uso. Pues vamos a ver el tema de Facaraca, y también el concejal pues comentaba ahora mismo los centros de interpretación. Ahora mismo hay en marcha 3 centros de interpretación en Galdar, aparte de lo que se ha dicho aquí de los museos, de los 4 museos que tenemos. Uno de ellos, por empezar en marzo, el de Barrancondo, que la escuela de Barrancondo, que ya no tenía uso, pues el nuevo uso va a ser pues el centro de interpretación, que dentro del ámbito de patrimonio mundial le corresponde a Galdar, que será en Barrancondo. Ya está el proyecto aprobado en la Comisión de Patrimonio, y ahora es responsabilidad de su ejecución del Instituto Insular para la Gestión Integrada de Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera. Ya está en manos del Instituto. Tienen su proyecto aprobado por la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, que es la responsabilidad que tenemos desde nuestro servicio dentro de la Consejería de Presidencia, y ya ahora la financiación tiene que venir del Instituto y su ejecución.
El otro es el que ha citado el consejero, y que precisamente en este perfil, digamos, que puede ser diferenciador, pues ya lo ha comentado, es el centro de interpretación de todo ese arco que iría de los yacimientos de Botija, el que ha aparecido en Playa Chica, en Puerto de Sardina, Mugaretes del Clavo, que también aquí se ha nombrado, La Furnia, el propio de Bocabarranco, el agujero La Guancha. También hace en los contenidos alusión al Almogarén, que está en la montaña de Galdar, justo en la parte del pico que corresponde a Santa María de Guía. El Cabildo ha invertido, ha dado una subvención precisamente para el sendero y para la rehabilitación de ese Almogarén, y después también porque acaba de aparecer también un yacimiento en Caleta de Arriba, de carácter funerario, y que, digamos, en Sardina fue como una factoría, digamos, de manejo con respecto a la pesca que se hace allí, y ahora creo que ya vamos ya por cuatro cuerpos que han aparecido en Caleta Arriba. Pues bien, ese centro de interpretación se encargaría de eso, y después ya por iniciativa, digamos, de un colectivo, el colectivo de la Asociación de Coleccionistas Marítimos de Canarias, ACOMAR, ellos han tomado la iniciativa de su colección exponerla también aquí en Galdar, justo también en Puerto de Sardina, Galdar. Te das cuenta que el nombre oficial de lo comúnmente llamamos Sardina es Puerto de Sardina, no Sardina del Norte. Eso puede ser un nombre poético, como decir un Caribe de las Flores y de Gran Canaria en la 100. Es poesía. Su nombre oficial histórico es Puerto de Sardina, y así parece que se va a llamar el Aula del Mar, Puerto de Sardina. Está ya pues casi a punto de ejecutarse, ya está la obra civil hecha, con subvención del Cabildo a ese colectivo que han hecho iniciativa con la empresa, con don Félix Santiago, antes de fallecer, facilitó, digamos, el local a Comar, y se va a inaugurar en breve esa Aula del Mar, Puerto de Sardina, con los coleccionistas marítimos de Canarias, con lo cual tenemos tres centros de interpretación que van a completar, digamos, todo este panorama, pero con unos perfiles, como ve, muy propios, que no los contenidos están distintos, porque los contenidos que van a ir en Barranco Hondo no tienen nada que ver con lo que va a ir en el agujero, ni con lo que va a ir en el aula de Puerto del Mar de Sardina, ni el resto de los museos. Entonces, yo sugerí, en la presencia del público, y me parece que estaba el concejal también, tener en cuenta la casa de los Artiles, que es una casa que está un poco aislada del caserío del Retamar, y que el otro día, lamentablemente, porque se está protegiendo mucho los rebaños, las queserías y todas estas cosas, pues el ganado estaba acarrando ahí en la casa de los Artiles. ¿Qué significa eso? Que significa que si están pastando por allí y llueve o lo que sea, meten las ovejas ahí. Y entonces aquello está de puertas abiertas, está, por así decirlo, en ruina, pero que hay que ver lo que fueron o lo que fue en la familia de los Artiles. No solamente en Juncarillo, que son de Galdar. Entonces, fue el primer maestro que llegó a Juncarillo, en el año 1864. Y estuvo hasta 1908 aproximadamente, que fue cuando ya habían terminado la iglesia, porque él era el secretario de la junta directiva, y todas las actas de archivo de la evolución de la construcción de la iglesia está a mano de don Francisco Artiles, que él era natural de Ingenio y vino pues con 19 años a Guía, y de Guía lo destinaron a Juncalillo. Y entonces, con el tiempo, que no tenía dónde quedarse ni dónde dar escuela, pues se le ocurrió comprar un trozo de tierra en la Cañada del Milano, que le llaman aquello, y entonces pues hizo su casa y hizo un salón de escuela enorme, y ahí están todavía los pupitres de aquella época.
del siglo XIX. Y claro, esto se podía, porque la familia de los Artiles, bajo mi punto de vista, según estuvimos viendo un poco la biografía y los títulos que tienen todos los 70 miembros de la familia de los Artiles, es de la más ilustre de Canarias, científicamente e intelectualmente hablando. Entonces, hombre, ya que estamos hablando del asunto, pues conviene prestarle un poco de atención. Genaro Artiles, que no vamos ahora, porque ya le dedicamos, como acaba de decir, le dedicamos un acto exclusivo aquí en la aula magna. Digamos que si el aula magna hablara, pues creo que también sería un ejemplo palpable en este repaso que estamos haciendo de la utilidad de estas 4 paredes durante estos años, porque, y sobre todo aquí siempre ha tenido un perfil más de la presencia de los artistas y de los creativos en la literatura, en la pintura, en la escultura, etcétera, más que la tertulia Pedro Argüello, que suele ser más de temas de actualidad. Yo, como queda todavía 6 minutos, si alguien del público que no ha participado, nadie, quiere hacer alguna pregunta, pues tenemos 6 minutos, a lo mejor si lo tengo adelantado hasta 7 u 8, hasta ahí podemos llegar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión, creo que se ha hecho un repaso bastante interesante del patrimonio histórico de Gáldar y especialmente, pues digamos, a partir de la reflexión sobre estos edificios, pues creo que nos ha permitido ver este proceso de estos años en este edificio, pero también hemos hecho esta proyección de lo que se está haciendo ahora mismo, y esperemos que a lo largo de este año pues estas aportaciones que ahora mismo están en vía, pues podamos verlas hecha realidad. Y como ven, pues tiene una distribución geográfica por el municipio, pues bastante bien distribuido. Todo esto del interés cultural y pues evidentemente en la literatura. Entonces, hay escritores, Manuel Alemán, que ustedes lo conocen, de Agaete, que habla precisamente de las características de las cuevas aborígenes. Y entonces, como la cueva es el elemento más destacado del paisaje, pues hay 3 libros, que es Psicología del hombre canario, que es de Manolo Alemán, donde incluso se puede percibir lo que se llama, y que tan polémica ha generado por ahí porque no se sabe lo que es, la identidad canaria. Y él lo describe perfectamente a través de la descripción de la cueva del aborigen. Y luego hay otro libro, que es La cueva de la cumbre, de José Alonso, que es catedrático también, o era catedrático porque murió ya, de filosofía, La cueva de la cumbre, donde él habla de la función y el concepto o la semántica de la casa cueva. Él se refiere a Artenara porque él vivió en Artenara mucho tiempo, y que cada una de ellas, esa concepción es diferente en el tiempo. Es decir, a medida que ha ido avanzando la historia del uso de las cuevas, pues se ha usado de una manera o se ha usado de otra. Al principio la cueva era el lugar o el cobijo que ofrecía seguridad del enemigo inoportuno, y donde podía tener intimidad el habitante de esa cueva y vida familiar. Y luego ya en este don José Alonso, pues habla del patio, habla de dónde se pasaban los higos, dónde se desgranaban las piñas, efectivamente, es decir. Y luego hay otro libro también que conviene tenerlo en cuenta, que es de José Antonio Pereira, que es de la Sarveja, y la Sarveja es un núcleo bastante compacto, ¿no?, de cuevas.
y habla fundamentalmente de las artes o la visión que hay que tener desde el punto de vista del estudio de qué zonas son las idóneas para hacer la cueva, donde se puedan abrir las puertas necesarias o las ventanas para que la luz llegue a todas partes. Porque hay que ver que la luz, estoy hablando de la cumbre, la luz llegó en 1970. Entonces, que hay historia detrás. Entonces, había que calcular perfectamente que entrara la claridad para poder moverse dentro de la cueva en aquella época, ¿no? Y bien, son tres conceptos que dan, por así decirlo, tres escritores de distintas épocas y que se ve la evolución gracias a la evolución que ha experimentado, pues, sin ir más lejos, la llegada de la carretera, a través de la cual se pueden llevar otros materiales, otras cosas. Para la posibilidad de que vaya a Caideros de San José con la fiesta de la lana. Pero ahora mismo, la exposición anterior que se organizó el Cabildo, que es sobre las marcas ganaderas, esa exposición con el libro se presentó en Santa Lucía de Tirajana, y de allí está pedida también, bueno, ya está concedida a Galdar para, desde que no sé si ya tiene fecha de inauguración. No, todavía no, estamos ahí para cerrar. Pero esa será un calillo en el centro vecinal, el antiguo centro vecinal Inidahuen. ¿En el tablado? No, abajo, en el antiguo teleclub, lo llamaban el teleclub. Entonces también la tenemos reservada por si pudiera ir a Caideros, como es la marca ganadera en relación con la ganadería, para la fiesta de la lana de este año. Con lo cual, en la fiesta de la lana, o bien ahora van a ver las marcas ganaderas a Juncalillo, o también la pudiéramos ver en Caideros en la fiesta de la lana junto con la de la Casa Cueva, que ya en principio ya están reservadas para Galdar, por el apellido del ayuntamiento, se le reserva a Galdar, y Galdar es la concejalía la que ha determinado que vayan a Juncalillo y que vayan a Caideros. Señor concejal, creo que le corresponde yo quería a usted no solo decir, sino cerrar, por ser la autoridad de la mesa. Entonces, bueno, quería aprovechar para, entonces le decía, ya no, si me daba permiso, para invitarlo, ya que estábamos hablando de libros, ¿no? Antes decía Manolo, cuando hablaba de Genaro Artiles, a mí me pareció un descubrimiento espectacular. Me acuerdo cuando Fernando Bruqueta fue a proponernos la edición, un personaje salido de las cumbres, hasta dónde llegó, ¿no? Pasó por Madrid, por Cuba, terminó en Estados Unidos, un personaje absolutamente fascinante y de un nivel intelectual espectacular, ¿no? En Cuba es una institución, ¿no? Hombre, hizo toda la historia de Cuba, las actas de La Habana. Una cosa realmente espectacular. Y bueno, yo quería aprovechar para invitarlos. El próximo miércoles tenemos en el Teatro Consistorial, miércoles 29, presentamos un libro, para mí es una joya, después de estos libros que ha sufrido muchas vicisitudes, porque bueno, la guerra de Ucrania ha fastidiado un montón de cosas, pero por ejemplo en el tema de los libros, el papel, bueno, los problemas que hemos tenido con la imprenta para sacar este libro, casi 2 años de batalla, y para mí es una joya lo que ha quedado. Es el libro, se llama Amagro, Historia y Naturaleza, es un trabajo de investigación muy de campo, pero también muy de los archivos de Domingo Líbata Coronte, con ilustraciones de Paco Domínguez, de Francisco Domínguez, que creo que ha quedado muy bien, editado por Le Canarien, y lo presentamos a las 8 el próximo miércoles 29 en el teatro. Aprovecho para invitarlos a todos y todas. Un libro que al final ha salido con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, del área de presidencia y del Ayuntamiento de Galdar, ¿no? Y esa semana también, al día siguiente, si no pasa nada, presentaremos, por eso lo vamos a hacer en rueda de prensa,
yo creo que es un avance muy importante de un proyecto que estamos trabajando relacionado con el área Patrimonio Mundial del municipio de Galdar, ¿no? El Instituto de la Reserva de la Biosfera y del Patrimonio Mundial nos dio una subvención el año pasado, y cuando de estas subvenciones que no te las esperes te dicen tiene 2.000 y pico euros aquí, y lo que decidimos hacer fue una revista digital basada sobre todo en las historias de la gente que habitan arriba, y lo que se ha hecho fundamentalmente es un trabajo de entrevistas a 4 hombres y 4 mujeres que viven en el área Patrimonio Mundial. El trabajo está colgado en la web de los Altos de Galdar desde hace un tiempo, pero cuando lo teníamos terminado, al final dijimos, bueno, la inmensa mayoría de los entrevistados no se manejan con un móvil para ver una revista digital ni con un ordenador, y entonces dimos otro paso, ya con fondos propios, que es la impresión, y yo creo que entra en imprenta mañana y que la próxima semana lo presentaremos, y es la primera fase de un proyecto, porque ya este año nos han comunicado que nos daban otra subvención más grande, y lo que queremos es hacer 2 números más, porque hay testimonios muy importantes de gente muy mayor que a lo mejor los hemos pillado a tiempo antes de que desaparezcan, pero también hay algunos testimonios muy reveladores de gente joven que se ha quedado allí. Pongo por ejemplo a Amanda, pues una uncaliense que yo recuerdo desde chiquitita en la lección de la reina infantil de las fiestas, y que ahora pues prácticamente es la que gestiona el Centro de Interpretación de Risco Caído en Artenara, después de haber estudiado en turismo y de haber hecho un máster. Cuando empezamos a buscar gente que fuera a trabajar, a la gente que había estado trabajando en el proceso participativo le empezamos a preguntar a la gente joven, ¿tú qué estudiaste? Y ahí nos encontramos a la persona que ahora mismo lleva el centro, ¿no? Entonces es una revista con entrevistas a los que viven allí, y esa pues saldrá a la luz el próximo día 30, y yo creo que también es otra de esas joyitas que vamos con el trabajo de mucha gente sacando adelante y dejando para la posteridad. Esos libros, el otro día fui a casa de mi hermana, Pilar Rivero, y allí me dio el libro que había escrito no sé quién, bueno, que lo escribió ella, cada uno iba escribiendo la parte de su vida, y entonces digo, ¿y están bien redactados? Me imagino que son los libros a los que hace referencia. No, esto es Una vez me hizo Pepe, el uruguayo que le llamaban, él me hizo referencia a esos libros, no sé de qué manera los hicieron, ¿no? Pero esos son otros. Pero son los testimonios que están quedando de la gente que ya se está marchando para siempre, que encierran la sabiduría popular que queda en los pueblos. Porque es que, por ejemplo, ayer me llamaban de la Fundación Lidia García, que a ver si el tal día por la tarde los alumnos podían hacer entrevistas a la gente allí en el pueblo. Pero en el pueblo no hay nadie. No hay nadie. Entonces, ¿a quién le van a hacer las entrevistas? Pues tenemos nosotros que hacer de alguna forma, según la vivencia que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y eso es lo que ya peligra. La sabiduría popular. Pues solo otra primicia, se hizo concurso público para una gran excavación, es decir, todo lo que estamos viendo, el patrimonio, precisamente el arqueológico, pues tiene una potencialidad de darnos nuevas aportaciones de conocimiento del pasado, y se hizo un concurso público por la cuantía, creo que recordar que era 90.000 euros, para una gran excavación en el yacimiento de la Hoja y la Guanche. Ya empieza la semana próxima. Ya tenemos una empresa ganadora, y ya, así que vamos a tener, digamos, un avance en la investigación, y digamos que los medios pueden seguir, digamos,
también la evolución de esta excavación, que es un sondeo bastante importante. Y esperemos que en este proceso que hemos dicho que es todo, en la próxima vez que nos veamos, pues podamos incorporar pues todas estas nuevas investigaciones, todos estos nuevos libros, todos estos nuevos centros de interpretación, y que realmente pues todo lo que hacen es que Galdar se ha convertido en una ciudad del patrimonio y una ciudad de la cultura viva, y haciéndose un gran esfuerzo para que vaya desde donde rompe el mar, desde la playa chica, desde lo que ha aparecido en Caleta arriba hasta la cumbre. Desde el barquillo y el remo. El barquillo, el remo, decía Celso. El arado de la... y de Gran Canaria en la 100. Vale. Pues nada, si alguien quiere añadir algo más. Y pues nada, señor concejal, diga usted las últimas palabras. Ahora sí, se levanta la sesión. No se levanta la sesión. Pues, agradecerles a todos la asistencia, y bueno, celebrar que seguimos por lo menos con esas tertulias ya clásicas para seguir hablando de nuestro patrimonio, de nuestro pasado, de nuestro presente, pero sobre todo de nuestro futuro. Muchas gracias. La próxima cita es el Día del Museo de Arte Sacro, por otra parte. A ver si alguna vez...